La caverna del emprendedor. El gobierno ha acordado con los sindicatos una subida del salario mínimo interprofesional del 5%. Ahora mismo se sitúa en 1.134 euros en 14 pagas, o lo que es lo mismo, 15.876 euros al año. El número de trabajadores que se van a beneficiar de esta subida asciende a 2,5 millones de personas. Lo llamativo llamativo o no, es que por tercer año consecutivo la patronal no firma el acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional. La última vez que la patronal lo firmó fue en 2020, cuando pasó de 900 a 950 euros al mes. Lo que sí que es llamativo es que la subida del 5% es, en parte, o se hace entrever que es un castigo a la patronal por no querer firmar una subida que les propusieron del 4%. ¿Por qué la patronal no quería firmar esa subida del 4%? Porque le pedían al gobierno que se pudiese trasladar esa subida a los precios de las contratas públicas. Como el gobierno no aceptó esto, la patronal lo firmó y entonces, como castigo, el gobierno dijo, pues subimos el 5 en vez del 4. No sé si he hecho bien el resumen, Pablo. Yo creo que sí. Yo pienso muchas cosas a este respecto. Las voy a soltar todas y cada una en una dirección. A ver, que esta subida afecte a 2,5 millones de personas significa que había o que hay a día de hoy 2,5 millones de personas que cobran menos de 15.800 euros brutos al año. Creo que eso es una lectura muy potente. Creo que eso es una lectura muy potente. Creo que es también muy potente pensar que la patronal no, o que hay gente a quien no le parece bien que alguien gane, que le parece demasiado, en cierto sentido, 15.800 euros brutos al año. Yo creo que si tienes una empresa a la que le supone un problema esto, tienes que pensar qué empresa tienes. Ahora abandono mi discurso bolivariano y digo que me parece aún más fuerte que el propio sector público, que contrata empresas privadas para hacer aquello a lo que no llega, se niegue a admitir una subida en el 5% del importe de los contratos que paga para hacer ese tipo de trabajos. Yo he trabajado, nosotros, mejor dicho, hemos trabajado para el sector público y lo abandonamos. O sea, cuando venció nuestro, no era contrato, sino cuando venció el último concurso al que nos presentamos, se nos volvió a contactar, no puedo decir aquí qué entidad, ni quién, ni nada, y dijimos, mira, pagas miseria. Yo, con eso que tú pagas, no puedo pagar un sueldo decente a la gente que trabaja aquí. Él lanza muchas cosas. Ahora te toca a ti, Alberto. No, pero al final me gusta que yo creo que estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas que has dicho. O sea, si no puedes pagar 15.800 euros al año por un trabajador, no sé si la culpa es del empresario, de la sociedad o de la educación o de quién es. Pero en cualquier caso, no es algo de lo que enorgullecerse. Es decir, yo creo que si queremos aspirar a tener un poco de riqueza, pues tenemos que ser capaces de que la persona menos productiva del país pueda producir 15.870, que en verdad serán casi 24.000 euros, que es el coste total con la seguridad social. Porque no nos olvidemos que en España estamos ocultando
que el empresario paga del 30 al 40% más de tu sueldo bruto, ¿vale? Entonces que todo el mundo tenga en cuenta que no es pagar 16.000 euros, no, esos 16.000 euros probablemente luego sean 24 de coste, ¿vale? Entonces, pero si alguien no puede producir 24 al, al año, es que algo hay mal. Esta es mi opinión, ¿vale? Entonces, aquí pero en cambio tengo una duda. O sea, es decir, vale, ok, tú tienes una empresa que no puede producir eso, pero también de quién es la culpa. Porque igual que yo no creo que el más rico, pues sea el más rico por su propio, única y exclusivamente por eh, su propia actuación, sino que cualquiera de los multimillonarios se vaya a Ghana e intente ganar lo mismo, y entonces veremos si también la sociedad le ayuda a ser así de rico o no, o si en Ghana se hiciese igual de mil millonario, encantado, perfecto, o sea, es decir, es todo mérito tuyo, pero si no, que no será el caso, pues que quiere decir que la sociedad también tiene algo de culpa en que te vaya bien. Ahora, entonces yo tampoco creo que le puedas echar la culpa del 100% de que a su empresa no pueda producir eso, porque creo que es un tema de estructura productiva. Dicho esto, porque yo creo que el salario mínimo pues no es algo brutal lo que están planteando subirlo, eh, creo que es una medida básicamente política que queda muy bonita, pero yo qué sé, como si quieres poner 40.000, me da exactamente igual. Aquí si no haces a la vez una actuación en la que mmm, pongas las bases para que las personas puedan producir más de ese salario mínimo interprofesional, o sea, sean productivos por más de ese salario Es mínimo que, claro, interprofesional, da igual, o sea, es decir, estás cambiando un número y estás engañando a la gente. voy a recuperar un dato del último programa en el que además lo he escuchado y cometí una errata. Yo hablé del nivel formativo de las personas de la población activa en este país y mencioné 2013. No era 2013, era 2023. Me equivoqué al decirlo. A 2023, la mayor parte de las personas en edad productiva en España tienen formación escolar, media o tocando las últimas partes de la formación escolar. Entiéndase bachillerato. Hasta que eso no cambie y tengamos una población más formada y por lo tanto más productiva, y por más formada, y hay que ser realista con la gente, no me refiero a que estudie o se dedique a lo que le gusta. O sea, a mí me parece muy bien que uno quiera ser project manager, pero más formada me refiero más productiva. Hace poco vi un alegato de una figura política también en contra de, pues no tenemos por qué ser productivos, no tenemos, pero esta persona es funcionaria, con plaza en propiedad, como se suele maldecir. Que alguien así, en esa situación, que un político te hable de lo poco necesaria que es la productividad, es como que venga Mancio Ortega y te diga que el dinero no hace la felicidad. ¿Vale? O sea, el dinero no hace la felicidad a menos que seas pobre, porque entonces sí que hace la felicidad. La productividad no es necesaria a menos que no seas productivo, porque entonces sí es necesaria. No tenemos una población formada, por lo tanto no podemos esperar grandes mejoras de productividad. Por lo tanto, no podemos esperar crecimientos de las remuneraciones y del sueldo acorde a ese crecimiento de la productividad que no se va a dar. Que no se va a dar porque no tenemos gente formada. No se va a Y dar porque no. por gente formada, ¿a qué me refiero? Ingenieros, médicos, cirujanos, matemáticos, project managers, auditores, no, no. Me refiero a una formación profesional real, eficiente, que forme, valga la redundancia, buenos profesionales, vuelva a valer la redundancia. A eso es a lo que me refiero. Alemania es el país que es y España es el país que es porque los médicos alemanes son mejores, no. ¿Los ingenieros alemanes son mejores? No. No. Los diseñadores, España es un país que rezuma creatividad. ¿Qué diseñadores de moda, qué chefs, qué tiene este país? Tiene absolutos números uno.
¿Qué es lo que tiene Alemania que no tiene España? ¿Qué generó Alemania a partir del final de la Segunda Guerra Mundial que no generamos nosotros? Gente que trabajaba en fábricas. BMW, Mercedes, Porsche, Bosch, el fabricante de componentes electrónicos, cualquier marca alemana industrial, que es su punto fuerte que podamos pensar, no tiene ingenieros mejores que nosotros. Tenía gente, y sigue teniéndola, en fábricas brillante, buenísima. Ese es el bueno. En Alemania, y el que gana dinero proporcionalmente a lo que hace porque es muy productivo, es el operario de fábrica, no el director general, ni el CFO, ni el responsable de marketing. Porque cuando fabricas algo de tanta calidad, el marketing se hace solo. Y ese es el problema. Entonces me parece una medida muy estética subir un 5% los sueldos y envolverse en determinadas banderas y decir que esto va a ayudar a vivir mejor a 2,5 millones de personas. Lo que ayudaría a ese 2,5 millones de personas a vivir mejor es estar mejor formadas. Eso les ayudaría a vivir mejor. Y por lo tanto ser productivos. Y por lo tanto generar valor con su trabajo. Eso es lo que les ayudaría a vivir mejor. Esta medida, por hacerlo un poco gráfico, es como si quisieses aumentar la esperanza de vida por encima de 80 años y pones por ley que está prohibido morirse antes de 80 años. Claro. Genial, vale, pues perfecto, ok. Pero al final, si pones un sueldo de 15.876 euros mínimo al año y alguien, y yo estando a favor, o sea, es decir, y alguien no produce o no es capaz de producir esos 15.876 euros al año, hay dos alternativas. O una, o que no tenga trabajo y que pierda el trabajo, o dos, que alguien de los que gana mucho más de 15.876 euros al año les subvencione. Y aquí están pasando las dos. Al final, no sé cuánta gente se habrá ido a la calle por las subidas del salario mínimo interprofesional. Igual no son tantas como algunos economistas decían, de todo el mundo se va a ir a la calle, pero sí que es verdad que por el otro lado, en parte todos los demás lo están subvencionando. ¿Cómo lo subvencionas? No te dan una subvención por tener a un trabajador al salario mínimo, pero si empiezas a buscar ayudas a empresas, ayudas de recuperación de no A sé qué, ver, ayudas de fondos europeos de no sé cuántas, al final lo estamos no se pagando ha entre ido, todos. no se ha ido tanta gente a la calle porque en el fondo lo que le estás dando a la gente es miseria. Son 30 euros, 40 euros al mes y muy pocas empresas cierran por eso, porque no nos olvidemos, es un 5%, es muy poco. Lo que pasa es que un político ante esta situación tiene dos opciones. Una reforma del sistema educativo y una inversión en educación que te va a dar resultados en la siguiente generación, es decir, dentro de 20 años, cuando los políticos que están ahora, y hablo tanto los que gobiernan como los que están en la oposición, hará años que habrán desaparecido políticamente hablando, o sacar esta medida que entra con efecto retroactivo el 1 de enero y me apunto el tanto ya. Tú quieres aumentar la esperanza de vida de la población, con el ejemplo que tú ponías, tienes que reducir el tabaquismo, reducir el alcoholismo, reducir los accidentes en carretera, reducir la tasa de suicidios, que un día podríamos hablar de eso. Puedes hacer todo eso, vas a tardar muchos años en revertir inercias que ya vienen heredadas, o puedes sacar una norma que diga, oiga, no se puede usted morir antes de los 85 años. Y eso es lo que está pasando. Exacto. Entonces al final no estás atacando el problema, estás como mucho subvencionando la miseria. Y ya está, o sea, que los que más generen Sí, paguen un poco a los demás y les des claro. papipas a través de un sistema extraño en el cual cobrar más impuestos o generar más deuda en verdad, pero luego a cambio dar subvenciones a las empresas menos productivas para que puedan seguir manteniendo esto con ideas muy raras y al final generas una red clientelar horrible que hace que esto cada vez sea menos eficiente y cada vez sea más difícil incluso mantener esa miseria, que son los Sí, 15.876 euros al año. creas eso en las empresas poco productivas y a las empresas más productivas no las vas a hacer cerrar. No las vas a hacer cerrar porque les estás atacando la línea de flotación, pero poco. Entonces dices, pues bueno, pues al final lo que yo quiero, yo político, que es salir diciendo 2,5 millones de personas van a cobrar algo más al mes, no deja de ser cierto. De una forma muy perversa, pero no deja de ser cierto.
Es cierto, es cierto. Y sinceramente tampoco creo que sea el fin del mundo. Tú mismo has dicho es el 5%. Sí que es verdad Claro. que desde el 2018, que estaba en 735 euros, hasta ahora lo han subido un 54%, que en términos reales creo que es poco más del 20%, porque ha habido mucha inflación. Mm. Pero bueno, aún así es una subida significativa. Pero también es verdad lo que tú dices, o sea, tampoco creo que esto tenga que ser un, no, España destroza su productividad. No creo que las empresas que exporten fuera sean las que pagan el salario mínimo interprofesional. No creo que a esas Claro. empresas les afecte en lo más mínimo. O una industria que venda fuera, no creo que le afecte para nada. ¿Que le afecta a los camareros? Bueno, pero es que, señor, si una persona está en Marbella, no se va a ir de Marbella porque le cueste un poco más la cerveza. Ni va, Claro. y ni olvídate, ni se va a ir a Marruecos porque le cueste un 5% más la cerveza. No va a pasar. Y es que además, tampoco hace falta irse a Marbella. Cuando tú y yo quedamos y tomamos un café, si el café con leche en lugar de 1,50 cuesta 1,60, no vas a dejar de ir a tomártelo. Entonces, es factible absorber el impacto de la subida del SMI. De hecho, tú lo has dicho, en términos reales, en 5 años ha subido un 20% y no ha habido ninguna hecatombe y no ha pasado nada. No ha pasado nada. No se ha hundido esto, no hay una guerra civil, no estamos como en Ecuador, o sea. Pero hay un problema de fondo educacional y formativo que no se está atacando. No se está atacando. Entonces, No, porque se está solucionando como siempre comentamos. A lo que se ataca es a las cosas que están de cara a la galería y que claro, tienen una exposición en el corto plazo. Pero las cosas reales que es, pero ¿y por qué hay tanto fracaso escolar? Pero ¿y por qué claro. la gente no es productiva? Pero ¿y por qué no se invierte más? Pues bueno, en esas cosas nadie se está metiendo. Oye, hay que defender, proteger a las pequeñas y medianas empresas y tal. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente que puteas a las grandes. Si puteas a las grandes, la gente es menos productiva. Pues no nos olvidemos. Educación, hay que hablar de si esto lo metemos o esta asignatura no la metemos. Nadie está pensando en, oye, ¿cómo hacemos a la gente más productiva? Que igual no es lo que queremos, igual, bueno, pues si no es lo que queremos, pero por lo menos que se hable de que no es lo que queremos. No lo sé. O sea, no me engañes. Al final lo que veo yo esto un poco es un engaño. Y luego ves comentarios como este líder sindical, que no voy a decir su nombre, que sale diciendo los empresarios son unos rácanos. Yo qué sé, no sé si los conocerá de algo porque llevará liberado sindical 50 años, creo que no habrá trabajado un día en su vida. Pero Pero bueno, es que además, hablo también respecto a la semana pasada vimos que el 55% de las empresas en España son un autónomo. Es un autónomo, que ahora me gustaría hacer una mención a ese tema. Yo a este señor le diría, ¿qué empresarios? Si no hay, ¿qué lo estás diciendo? ¿En quién estás pensando? ¿En Amancio Ortega? ¿En Juan Roch? Si esos son tres, ¿qué empresarios me estás contando? este señor es político, yo creo que habrá trabajado 2 días en su vida probablemente porque los demás ha sido liberado sindical y con la gente que se junta es con otros políticos, que son los que están de jefes de la COE, que también son para echar a comer aparte. Entonces, uno de los principales problemas aquí es que ni los sindicatos hablan por el trabajador medio, creo yo, hablan por sus propios intereses, ni la patronal defiende realmente los intereses del Claro. empresario de verdad español, que es ese autónomo o esa persona que tiene 10 trabajadores. Defiende los intereses de los 1.000 o 2.000 socios que tengan de empresas grandes. Es que alguien se cree que gente como Rafael del Pino o los que de verdad están pendientes de esto. De verdad. O sea, alguien se cree que esta medida está tocando esa línea de flotación. Es que es absurdo. Es absurdo. Yo a veces cuando busco datos, y estoy aprendiendo muchísimo en este programa, porque cuando busco datos para documentarme es terrible. Yo cuando vi el nivel formativo de la gente de este país, se me vino el mundo abajo y dije, pero que no ha lugar al debate sobre la productividad. No ha lugar. O sea, hasta que no tengamos gente formada, no podemos hablar de mejoras de la productividad. No tiene ningún sentido. ¿Cómo va a mejorar la productividad alguien que tiene la EGB en mis tiempos o la ESO en los vuestros? ¿Cómo va a mejorar la productividad esa persona? ¿Qué le van a decir? No, ahora vas a ganar 30 euros más al mes. Pues bien, pues perfecto.
Ya está, y Genial. ahí nos quedamos. Sí, Pero al final, claro, pero la productividad ya no es solo la educación, es algo mucho más complejo que requiere de todo un sistema. Igual que antes hablábamos de, oye, cómo una, un problema en un pequeño punto de la red de transporte puede afectar tanto a los precios y a la llegada de productos, aquí es lo mismo. O sea, la productividad no depende solo de lo que un empresario decida o de lo que un trabajador haya estudiado. Hay una completa red de incentivos, inversiones que se han ido haciendo y que se han ido construyendo y de redes, o sea, de propias redes de trabajo que se han ido construyendo con el tiempo y que son bastante más delicadas de lo que parecen. ¿Por qué la industria se concentra en ciertos sitios? Pues porque en esos sitios se concentran todos los proveedores, empieza a surgir industria y ahí es mucho más eficiente, tienen los trabajadores, tiene todo y es mucho más eficiente que la industria del mueble se concentra en tal sitio, que la industria del plástico se concentra en tal sitio. Y normalmente pasa porque se acaba generando un ecosistema que ayuda a esto. Esto no tiene nada que ver con que el trabajador X haya estudiado o con que el empresario Y sea muy bueno. Ese mismo empresario, si se va a por Soria, por poner un supuesto. ejemplo cercano, se comería los mocos. En cambio, se va a un sitio donde haya una industria del plástico desarrollada y probablemente le iría muy bien. Entonces lo que yo quiero decir es que aquí tocamos cosas que no, o sea, subimos el salario mínimo, perfecto, pero por favor podemos pensar realmente en cómo se construye una economía productiva. El problema de esto es el de siempre, hay que pensar a 20 A largo años. plazo, claro. Pero además, que en economía está todo inventado. Y vivimos en los tiempos de Internet. Coge los países más productivos del mundo y mira a ver por qué son tan productivos. A lo mejor es que saben hacer magia o han hecho un pacto con el diablo, pero vamos a suponer que no. Puedes coger Alemania, puedes coger Corea del Sur, países con altas tasas de productividad. ¿En qué se basa esa productividad? Probablemente, y no soy un conocedor profundo de la economía de estos países, allí no sea necesario la negociación de un salario mínimo. Y no es que los empresarios de estos países sean altruistas que quieren regalar el dinero a sus trabajadores. Probablemente allí haya una cultura de la generación de valor y de la remuneración que ello conlleva. Entonces, pues sí, pues es muy estético. Y como no han querido pactar, pues ahora el 5%. O sea, estamos hablando del 1% sobre 15.000 y pico euros. Eso también es un cachondeo, ¿eh? Y esto yo sí que lo voy a criticar enormemente. O sea, marcan normas siempre que ellos mismos no cumplen. O sea, el Estado marca normas Bueno, que se ponen bueno. excepciones. Oye, los trabajadores indefinidos, 100% de acuerdo. Ah, pero hay una excepción para la investigación, para los profesores, para tal, para cual, que claro, estos sí que pueden ser estilo obra y servicio, porque claro, yo tengo esas necesidades. Ah, vale, espérate, o sea, es decir, que da igual que los empresarios se apañen, pero yo, mis necesidades que las conozco, yo me salto la ley. Aquí lo mismo, oye, que subo el salario mínimo un 4%, pero, señor, a mí esto de 4% no me lo apliques. Pero es que, claro, en esta vida hay una casta que es el sector público. O sea, son los patricios del Imperio Romano. Son absolutos privilegiados. No cumplen esto, pero volvamos a otro punto. ¿Qué cumplimiento de los plazos de pago legalmente establecidos tienen las instituciones públicas? Porque ahora yo no sé si probablemente a nuestros caverners esto no les interese, pero si tú pides una subvención o ayuda pública igual o superior a 30.000 euros, te exigen cumplimiento estricto, de hecho al 90%, no está claro si por número de facturas o volumen de deuda, pero al 90% de la ley de pago a tus proveedores y si no es que eres directamente no apto para pedir una ayuda. Muy bien. Las administraciones públicas cumplen esto al 90%. No lo sé porque por suerte no estoy recibiendo, no estoy emitiéndoles facturas, pero creo que no, lo que tengo que escuchar. Entonces, es decir, yo te obligo a esto, pero yo no. ¿Verdad? A mí no me agobies.
Yo he trabajado con el sector público y lo digo aquí, el nivel de incompetencia es elevadísimo. El nivel de improductividad es elevadísimo, pero ¿qué pasa si tú eres funcionario y eres incompetente y o improductivo? La respuesta es absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero claro, impones ciertas cosas a los que al segmento que se lo puedes imponer. Y al final se lo estás imponiendo a las pymes, que son el 95%, vimos la semana pasada, Alberto, de Sí, las depende. empresas de este Menos de país. 50 trabajadores, 95. Menos de 250, 99. Bueno, todas en la práctica. Se lo estás imponiendo a ellas cuando el Estado es el primero que no cumple. Yo, insisto, yo dejé de trabajar con instituciones públicas por esto. A mí me han hecho, y lo cuento como anécdota, rectificar una factura por una coma. Y no es una forma de hablar, estoy siendo literal. Estoy siendo literal. Por una coma. Que emitida la factura en un idioma castellano, emitida la factura en otro idioma valenciano, también había una tilde que cambiaba de ser cerrada a abierta. Estamos hablando de eso. Entonces yo llegó un momento que dije, señores, he tenido una relación comercial maravillosa, pero no ha sido esta. Y hasta luego. Además es un problema porque luego te encuentras con funcionarios que realmente hacen las cosas bien, luchan porque las cosas funcionen, se preocupan que yo me he encontrado y yo no les puedo culpar de que esa gente acabe diciendo, mira, oye, que le den a todo, porque claro, si tú ves Soy el único. que da igual, o sea, es decir, que todo da igual y que ya está, y que a tus compañeros les va incluso mejor haciendo política en vez de sirviendo de verdad para ayudar a la gente, pues ya está, haces política y sin ningún problema. Y le pasa al Estado, pero le pasa también a las empresas grandes, ¿eh? Que hacer política normalmente es mucho más rentable que trabajar. Sí. Bueno, Hay una cosa que me gustaría apuntar, nos lo han comentado en el chat y creo que es algo muy acertado. El tema de los autónomos. El régimen de autónomos en este país es, yo no entiendo cómo no estamos en la calle quemando contenedores. O sí lo entiendo, porque yo creo que los autónomos no tenemos conciencia de grupo. a eso es a Y lo que me creo, refería. Que con quién negocian la subida del salario mínimo interprofesional. Con la COE que representa a las empresas grandes. Nadie habla de negociar con un representante de los autónomos o de las microempresas. Es decir, los autónomos no tienen un representante. Y cuando no tienes un representante y no estás organizado, tenemos a ATA, creo que es Asociación de Trabajadores Autónomos, y hay otra asociación que se llama casi igual, que me parece como en la vida de Brian, el Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que los autónomos no tengamos por concepto vacaciones? ¿Cómo puede ser que tengamos que pagar la cuota de autónomos los 12 meses del año independientemente de... O sea, me parece increíble. Y creo que hay algo en este país que es muy transversal, y creo que es lo más transversal, que es el régimen de seguridad social en el que cotizas. Eso es lo que en muchas ocasiones te sitúa en un nivel o en una clase o en otra en este país. Y eso nos pasa totalmente por debajo del radar. es que tú mismo has empezado con algo que es muy explicativo de lo que pasa después. Hay una asociación, creo que se llama ATA. Exacto. Creo. O sea, tanto tú como yo somos, aunque tengamos empresas, somos autónomos al final porque pagas por el régimen de autónomos, algo que me equivoque. Es decir, Sí, sí, sí. entonces, creo. Y yo lo mismo, o sea, y tú cuando lo has dicho, te has dicho, sí, es verdad, esto existía. En ningún momento se me ha planteado, o sea, me he planteado que eso existiese. Entonces, creo que es bastante explicativo de la situación. Ahí tienes la respuesta. Sí. Los autónomos creemos que hay alguien que puede representarte, pero vamos, en ningún sitio aparece y he estado buscando información sobre el tema. O sea que no somos solo nosotros, los políticos tampoco creo que ni los conozcan prácticamente.
Vamos a hacer un razonamiento muy perverso. Ahora vamos a suponer que Alberto Bordejé es ministro de Economía. ¿A quién tendrías que tener contento? ¿A los pensionistas? ¿A los asalariados de perfil bajo? ¿Y a los funcionarios? ¿Y por qué tendrías que tenerlos contentos? Porque son los que peor viven, son los que acusan la precariedad, son los que tienes que preocuparte por ellos porque su situación es la peor. Pues a lo mejor sí, pero tú lo harías porque sabes que si tienes a esos contentos, lo más probable es que ganes las siguientes elecciones, que es realmente tu objetivo. Por eso, al final es tu objetivo. ¿Cuál es el problema? Que el que te llena las arcas no son los funcionarios, lamentablemente. Correcto. Ni son la gente, lo siento, pero ni es la gente que cobra el salario mínimo interprofesional, porque hay muchas excepciones, algo aportan, pero no son los que más aportan. Al final, las grandes empresas es el 1%. Calculamos que grandes de más de 250 trabajadores había unas 5.000, habrá más en España, ¿no? Eh, Por mucho que generen, tampoco lo generan todo. ¿Quién genera el dinero? Las pymes y los autónomos es quien genera los impuestos en Además, España. tenemos el foco muy distorsionado. Hablamos también la semana pasada de Ferrovial. Todo el mundo, Ferrovial se va a Holanda, Ferrovial se va a Holanda. Pues adiós. Si es que Ferrovial no es significativa en la economía española. Una empresa que además, con toda la legalidad del mundo, ya tenía una planificación fiscal que le ahorraba muchísimos impuestos en España. Es que ni siquiera estaba pagando una cantidad de impuestos significativa en España. ¿Por qué nos echamos las manos a la cabeza? Porque se va a Ferrovial. Cuando yo empecé a trabajar en auditoría, que fue la época que se pusieron de moda las SICAVs, y yo he auditado SICAVs, y todo el mundo te decía, no, claro, pero es que hay que cuidar esto porque estos son capitales que se pueden ir. Pero si no pagan impuestos, ¿qué más da que se vayan? ¿Qué más da? O sea, no es esa al que debemos cuidar. Debemos cuidar al que estamos maltratando. Tienes que cuidar a tu tejido productivo privado, que es el que te produce para luego pagar impuestos y que puedas ofrecer los servicios que luego tienes que ofrecer. Está claro. O sea, no te digo que desatiendas a los demás, pero si maltratas a los autónomos, pues bueno, pues igual hasta el año 2020, por poner un ejemplo de un año, pues oye, pues si tú eres, con todo el respeto, fontanero, haces muebles o eres albañil, pues tienes que trabajar en España. Claro, ahora, si tú eres asesor financiero, eres diseñador o eres lo que sea y maltratas a todo este tipo de autónomos de servicios que mañana cogen y se te van a Portugal, a Andorra o a Lituania, Estonia, pues bueno, pues a ver, en España se vive muy bien, pero el dinero también ayuda. Entonces, no es que te amenacen de, oye, pues que se piren. Bueno, ya sí, pero ostras, si todo el mundo se va, algo estaremos haciendo mal, ¿no? O sea, opino yo. Sí, lo que pasa es que para mí el verdadero problema es que pese a ello, en España la mayoría somos fontaneros, electricistas. Correcto, correcto. Entonces, a esos, el verdadero daño que les estás haciendo es que con el panorama que les pintas, la complejidad que tienen las relaciones con las administraciones públicas y los costes, el fontanero que podría contratar a alguien porque el negocio le crece y va a decir, oye, pues yo podría tener una persona que me ayudara, que yo dejara en una obra trabajando una vez lo hubiera dirigido y yo me voy a otra, te dice, quita, 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 quita. No me agobies. Sigo a mi marchita y ya está. Y entonces lo que estás es estrangulando ese posible crecimiento. Eso es lo que estás haciendo. Correcto. Sí, sí, sí. Eso es lo que verdaderamente estás haciendo. No puedo estar más de acuerdo. En España es muy caro crecer. Contratar ese primer trabajador, y os lo digo por experiencia, ese primer trabajador que no es socio, ese segundo trabajador que no es socio, es un salto Claro. tremendamente complicado, porque pasas de, vale, soy yo y me hace... No, no en nuestro caso, ¿no? O sea, porque igual nosotros tenemos los conocimientos, pero cuando ves a un autónomo, soy yo y me hace 4 cosas la gestoría, a de repente tengo riesgos, de repente tengo nóminas, de repente tengo tal, tal, y empiezas a acumular, acumular, acumular registro horario, pom, 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 un montón de tareas y de obligaciones, que además cuando ves realmente lo que te cuesta una persona
y dices, yo ahora estoy ganando 3, 4 mil euros, si me va muy bien, claro, pero una persona para que venga a cobrar el salario mínimo es que se me come la mitad y además tengo todos estos gastos, ese salto en la realidad es casi imposible de superar para el trabajador, el que hemos estado hablando, fontanero, electricista X, Y o Z, es muy difícil de superar el salto de ser autónomo a tener trabajadores. Y lo entiendo, porque además si no tienes una formación, de repente te ves en que has pasado de ganar 4.000 euros porque te va muy bien y trabajas mucho a decir, bueno, he crecido un poco teniendo esta persona, pues que de repente tengo 3.000 y pico euros de obligaciones al mes, que aunque haya crecido, es que son cosas que tengo que gastar sí o sí, y que luego no puedo despedir, y que luego... Entonces es un salto difícil, que no digo que no tenga que ser así, solo digo que yo comprendo también que haya tantos autoempleados. Claro, pero es que reflexiona al viento. ¿Cómo puede ser que tenga el mismo coste el primer trabajador que contratas que el número 500? ¿Cómo puede ser que tenga el mismo coste la primera casa que te compras que la quinta porque te has hecho millonario? Esas cosas son ridículas. Es decir, porque el primer trabajador yo ayudaría a que la gente contratase a ese primer trabajador para que creciese. Oye, que luego te va mal. Vale, perfecto, que pues ya está, cierras tal cual. Pero por lo menos que le des a esa persona que está creciendo que tenga la oportunidad. Y lo de las casas es otro animal que, bueno, ya tenemos TikToks que funcionan, sí que es verdad. No, es que hay ayudas y va a ser tu primera vivienda. ¿Qué me cobras? ¿El 9% en vez del 10%? Creo que en Valencia es el 9 o el 8 en vez del 10%. Y si además tengo menos de 35 años, o sea, vale, yo entiendo que le cobres el 10 o el 20 o cobrarle lo que te dé la gana a alguien que compra y vende las casas para hacer una inversión. Vale, ok, o sea, no quieres que la casa sea un activo de inversión, entonces meto el palazo. Bueno, pues podríamos discutir si tiene sentido o no tiene sentido. Pero ostras, que estés criticando cada 2x3 a los fondos buitres que tienen las casas, que tal y que cual, y que vaya una persona a comprar su primera vivienda y les hables el 10% por una vivienda usada o le cobres un IVA que no es que el IVA de las cosas de primera necesidad, ¿sabes? O sea, es decir, que es la primera vivienda, Sí, ¿qué y estás tú lo has dicho, haciendo? le compras una vivienda usada sobre la que ya cobraste impuestos porque alguien la compró en primera instancia. Entonces, Claro, el mismo bien te va generando, es una hucha, eso no es una hucha para el Estado. que al final es un poco como, bueno, pero que va a ser mi primera vivienda donde voy a vivir. Entendería incluso que dijeses, oye, hasta 300.000 euros está exento para la primera vivienda, ¿vale? Luego a partir de ahí, si eres rico tú, pues apáñate. Hasta eso lo comprendería, pero no que te vayas a hablar el 9%, ostras, el 10%, ostras, no estamos diciendo que queremos que la gente tenga casa. Claro, claro. Entonces, pues eso, hablemos luego de productividad, eso todo lo que queramos. O sea, a mí me parece completamente absurdo. Y me parece grave que compremos determinados mensajes. Y me parece grave que, por ejemplo, los autónomos no nos movilicemos y no veamos que lo verdaderamente transversal es eso. Porque a lo mejor a otras personas que son autónomas las vemos muy diferentes a nosotros porque se dedican a otra actividad, a otra historia completamente diferente. Y en el fondo, lo más importante es lo que tenemos en común. Y es cómo nos trata el Estado. Qué lugar nos asigna, qué espera de nosotros y qué nos va a dar. Eso es mucho más, insisto, transversal, mucho más común y mucho más general para todos que muchas otras cosas que hoy en día están mucho más en el foco. Nosotros mismos lo notamos, Alberto. O sea, cuando tú y yo empezamos a tomar relación profesional, nos veíamos como algo diferente uno del otro. Joder, en el fondo, o mejor dicho, en lo que importa, somos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y hemos generado los mismos patrones de conducta. Bueno, después de este gran discurso digno de Martin Luther King, del que todos somos He tenido un iguales, sueño. he tenido un sueño, todos somos iguales,